que es Dios quien elige las personas para participarles ese misterio. Y inmediatamente empezaron a pasar muchas cosas en mi cabeza, inclusive que él se había hecho eso. Nos puede llevar a una reflexión más profunda de su fe, ver cómo Dios había bendecido a esta persona o a este joven de una manera especial. Siempre la presión del mal era que no siguiera viviendo la experiencia, porque le estaban siendo arrebatadas muchas almas. Ya no veía a mi hermano sufriendo, sino a Jesús. Yo puedo afirmar que mi vida cambió en un antes y un después. Eso no lo puedo explicar médicamente, definitivamente es un misterio de fe que tenemos que compartir, mas no, científicamente no tengo cómo demostrarlo porque todo el resto de sus exámenes eran normales. Como se daba la madrugada, eso comenzó a generar cierto temor, comenzó a desestabilizar. Pega un grito, cae desmayado, y es ahí cuando a mí se me empieza a confirmar que lo que él está sufriendo es espiritual. Cuando Jesús de Nazaret asume el reto del misterio de la redención, él va a morir voluntariamente en la cruz. Y durante todo ese trayecto, el sufrimiento previo a su muerte, tenemos la corona de espinas, tenemos la flagelación, tenemos el llevar la cruz hasta el Calvario, tenemos la crucifixión misma, e incluso después de la crucifixión, cuando llega el soldado, le atraviesa el costado con la lanza. Es decir, que si uno quita los clavos de las manos, de los pies, le descubre, se da cuenta que quedan esas señales, la señal del clavo, la señal de la lanza. Si le quita a uno la corona de espinas, quedan las señales de las agujas, de las espinas que le penetraron en la cabeza, etc. Esas señales son cosas, son signos, digámoslo así, que pueden aparecer en distintas personas, como ha sucedido a través de la historia del cristianismo. Son lo que se llama estigmas. Los estigmas son un fenómeno sobrenatural y místico que se ha dado a lo largo de la historia desde la crucifixión de Jesucristo. El primero del cual se presume que tuvo los estigmas es San Pablo, ya que él mismo en su carta a los Gálatas afirma: «Llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús». Después de Pablo, el caso más conocido es el de San Francisco de Asís, junto con otros como el de Marta Robán, Santa Catalina de Siena, Santa Rita de Casia y el más reciente, el Padre Pío de Pietrelcina. Dentro de la Iglesia se conocen cientos de casos, de los cuales al menos 62 han sido canonizados o beatificados. Los estigmas son una manifestación mística. Se podría definir también como una participación del misterio de la pasión de Cristo a las criaturas. Y tiene un propósito, la conversión de las almas, fundamentalmente. Por ser una manifestación de Dios, los hombres no eligen. La palabra de Dios indica que no me habéis vosotros elegido, sino que fui yo quien os elegí. Lo que significa que es Dios quien elige las personas para participarles ese misterio. Dios no se manifiesta porque sí, Dios lo hace siempre con una finalidad. Y definitivamente esta finalidad yo la puedo traducir en un llamado a la conversión. La Iglesia en estos casos pues es cuidadosa, como en todo fenómeno espiritual extraordinario, es un fenómeno espiritual extraordinario. Normalmente se estudia como un caso de vida mística. Entonces la Iglesia acompaña a las personas que experimentan esta situación, las acompaña a través del director espiritual, cuando es necesario a través de un psicólogo, a
través de un médico, de una persona experta también en medicina, porque conlleva heridas en el cuerpo, y se hace un acompañamiento que quiere, ante todo, asegurar el bienestar de la persona que está viviendo esta experiencia, pero también asegurar que no hay una mezcla de otras influencias o deseo de engaño de parte de otras personas. Porque yo puedo tener una herida y no tener estigma. ¿Por qué? Porque es que hay distintas clases o mejor, distintas explicaciones a un estigma. Hay estigmas que son externos, el ver la herida ahí. Hay estigmas que son internos, no se ve, pero la persona lo siente. Por ejemplo, en el caso de Santa Catalina de Siena, ¿sí? Hay estigmas que son externos, como los del Padre Pío. Esos se ven, ¿verdad? Ahora bien, saber si son verdaderamente estigmas requieren de un estudio. ¿Por qué? Porque una herida de estas puede ser hecha por la misma persona. Segundo, puede ser hecha por el demonio. Tercero, puede ser hecha a nivel mental, ¿no? Y cuarto, pueden ser realmente manifestaciones de algo extraordinario de parte de Dios en la persona. Recuerdo que hace 2 años, exactamente por esta misma fecha, fue cuando le pude decir al Señor que sí. Roque Jacinto Solaque nació en Fontibón en 1968. Su padre murió cuando él estaba muy pequeño. Creció junto a su madre y sus 2 hermanos mayores, Eduardo y Francisco, en Gama, Cundinamarca. Desde pequeño fue muy inteligente, aplicado e inquieto por las cosas del Señor. Sí, a él le gustaba mucho repetir las oraciones que los sacerdotes practican en las misas. Él se subía encima de las piedras, al lado de los ríos, y abría los bracitos y decía: oremos. Luego regresó con su familia a Fontibón, en donde nace en su corazón el deseo de fundar en su parroquia la infancia misionera. Allí continuó con su deseo de ser sacerdote, pero debido a la falta de recursos económicos le fue difícil encontrar una comunidad religiosa. Roque continuó trabajando y colaborando en la parroquia hasta mayo de 1991, cuando su madre se enferma gravemente. El médico de Río Negro la vio, miró los exámenes, vio en los exámenes que era un tumor maligno. Le dijo a mis hermanitos y a mí, nos dijo que nos daba un plazo de 1 semana para operarla, o sino que él no se comprometía. Roque, al ver la gravedad del estado de salud de doña María, le propone a sus hermanos pagar una promesa en Boyacá. Estando en la Santa Misa, en la hora de la consagración del pan y el vino, él hizo su promesa, sacerdotal, de que él se ofrecía como un santo sacerdote en cambio de la salud de mi mamá. Milagrosamente doña María se sana del cáncer y Roque llega a la comunidad de la Inmaculada Concepción por recomendación de una amiga suya, luego de haber buscado en varias comunidades. Yo dije: Dios mío, si tú quieres que me quede en Colombia, haz que me comunique yo con el padre Jorge Alberto. Le eché la bendición al teléfono, marqué, digo: haga un favor el padre Jorge Alberto, y me dice: con él habla. Yo dije: definitivamente me quedo en Colombia. Roque decide ingresar a la comunidad de la Inmaculada Concepción, que hace parte de un movimiento católico llamado Espiritualidad de los Hijos de la Madre de Dios, en donde encuentra todo lo que estaba buscando. Roque llega a la comunidad fundamentalmente pensando por insinuación de una persona laica que le habló de la comunidad por ser mariana, y esa fue una de las grandes motivaciones que él tuvo para llegar a la comunidad, una comunidad mariana y que viviera de la providencia. El trato de Roque era un trato sencillo, amable, delicado, bonito, era un trato muy bonito que él tenía, muy sencillo con todas las personas. Pues Roque era un hermano común y corriente, ¿no? Una persona normal, con su temperamento como cualquier persona. Cuando no le gustaba algo, cuando no estaba de acuerdo con algo, era muy testarudo en las cosas de Dios, lo que Dios nos pedía, lo que Dios quería que hiciéramos. Cuando tenía que discutir con alguien de las cosas de Dios y defender, se ponía muy temperamental y se salía de sus casillas. Y muy alegre,
muy alegre, le sacaba como el chiste o la nota alegre a todo lo que le pasara, aunque fueran momentos de sufrimiento o momentos de dolor muy grandes, ¿no? A nivel psicológico era una persona con un pensamiento lógico, con un pensamiento sin ninguna patología. En ningún momento era un paciente que uno viera con depresión o que manejara algún tipo de ansiedad o alguna enfermedad mental. Un paciente mentalmente sano. En la comunidad entró a ser un seminarista más, muy interesado por la catequesis y por la ayuda a las familias. Los grupos de familias se empezaron con él. Él pues seguramente sintió una motivación del Señor para ayudar a muchas familias a entrar en las cosas de Dios. Entonces, la primera reunión que él hizo fue con Farid, con la señora que nos ayudaba en la cocina, con su esposo y sus hijos, y después fueron entrando otras familias, y fue una experiencia tan bonita que pues se llegaron a tener como 4 o 5 grupos de estas familias, de una cantidad grande de personas, más o menos alrededor de 100 personas por grupo. Continuó con su vida de seminarista hasta que empezó a decaer su salud sin ninguna explicación aparente. Su superior y sus hermanos de comunidad empezaron a preocuparse, ya que se ponía muy mal y a pesar de que lo llevaban al médico, nadie daba razón alguna para su estado. Los médicos lo examinaron, pero no encontraban nada anormal. Pues prácticamente su experiencia fue de mucha debilidad y de entrega. No podemos en ese momento describir o determinar internamente qué era lo que estaba padeciendo. Y a partir de ese 13 de marzo, los meses siguientes, comenzó a experimentar en ese día, en esa misma fecha, 13, agonía, debilidad, decaimiento, en muchas circunstancias algo muy extremo que implicaba llevarlo al médico, y algo muy particular, solo con la Eucaristía se reconfortaba. A pesar de la relativa normalidad, Carlos Díaz, uno de sus compañeros de habitación, empezó a notar y a sentir cosas especiales que le dieron a entender que algo extraordinario estaba sucediendo. A medianoche yo pude ver una luz y estaba una mujer carmelita vestida con su hábito religiosa, no sabía quién era, y yo le dije duro a él: Roque, prende la luz que hay una mujer en la puerta del cuarto. Y él se echó a reír. La mujer me sonrió y se fue. Y ahí aprendí a conocer que era Santa Teresita de Niño Jesús. Todo eso yo me lo iba guardando y me lo iba comiendo solo. Nunca le pregunté. Luego de un tiempo teniendo estas crisis de salud, Roque le comenta a su superior, el padre Jorge Alberto Hernández, que muy pronto él va a empezar a vivir algo muy especial. Efectivamente, todo empezó como si hubiera sido una enfermedad que no tenía diagnóstico, porque cada vez que lo llevamos al médico, simplemente los médicos no podían diagnosticar algo. Y efectivamente, solo hasta ese instante en que se manifiestan los estigmas nos podemos dar cuenta que todo era una preparación a esa gran manifestación de los estigmas. Señor, doy mi vida, quiero ser lo que tú desees. Sé que tú necesitas una víctima expiatoria. Toma mi vida, haz en mí tu voluntad. Roque se empezó a quejar mucho de dolores en su cuerpo y se veía muy agotado. Entonces yo lo llevé para el oratorio y allí en el oratorio lo ungí y oré por él. Y esto me había pedido el padre Jorge Alberto, que cuando Roque estuviera enfermo o se sintiera mal, que lo ungiera y que orara por él. Entonces esto hice allí, y cuando terminé de orar con Roque, entonces guardamos un momento de silencio y le dije a Roque que yo me iba para mi cuarto a dormir porque ya era la hora, y que por favor no se quedara en el oratorio porque el padre Jorge Alberto en esa época nos había prohibido quedarnos tarde de la noche en el oratorio. Como vi tan mal a Roque, entonces coloqué el reloj a las 2 de la mañana. Yo me levanto y digo: Roque no ha llegado. Y vi en el reflejo de la ventana del cuarto, porque yo dormía en un camarote con él, yo vi una llama de luz.
Él describe que la luz era muy, pero muy intensa, por eso llamó su atención, por eso le preocupó y por eso se acercó rápidamente al oratorio, y al abrir la puerta nos describía que la luz era tan intensa que era como entrar en otra dimensión, donde no había algo físico, porque hasta las mismas paredes por la luz habían desaparecido. Que al entrar en este lugar evidenció la presencia de San Miguel Arcángel, que en esos 7 meses ya lo había acompañado en algunos instantes, pero que en ese momento pues le invitaba a pasar, a adentrarse a ese lugar, y le confirmaba que era el momento en donde iba a recibir aquello que Dios le iba a regalar. Roque entra a este lugar, se coloca de rodillas, según lo que nos cuenta, y queda dormido. Hacia la madrugada, pasadas algunas horas, él se despierta con un dolor en sus manos, se dirige hacia el baño, donde comienza a limpiarse y evidencia que tiene unas cortadas en sus manos. Entonces, cuando el reloj sonó, me fui para el cuarto de Roque, que compartía con Carlos Díaz y con el padre José Joaquín. Entonces toqué la cama en oscuro y pues no estaba Roque. Entonces yo dije inmediatamente, este bendito se quedó en el oratorio dormido. Entonces me fui para el oratorio y pues el oratorio no estaba en el oratorio estaba normal. Me fui hacia el final del corredor porque ahí teníamos unos baños, entonces yo vi luz ahí y dije, de pronto está ahí en el baño. Entonces fui y toqué y efectivamente Roque estaba en el baño. Le pregunté que cómo estaba, me dijo que estaba bien, me dijo váyase a acostar tranquilo, entonces me fui a acostar. Se siente muy débil, nos manifiesta que quien le acompaña o quien le ayuda en ese instante para llegar a la habitación es la Santísima Virgen María, y allí queda como desconectado de esa realidad. Y ya cuando yo me levanto y me arreglo, yo digo, Roque, levántate, vamos a la oración, levántate. Entonces yo lo molestaba mucho, le bromeaba, entonces empecé a hacerle cosquillas, y cuando siento es que sentí las manos como grasosas, olí, me olió a sangre y me olió a rosa. Yo prendo la luz, y cuando prendo la luz, lo primero que le veo son las manos, y le vi las marcas en sus manos. Me inundé de una paz profunda, y mi primer pensamiento fue, esto es de Dios. Cuando yo le veo eso, pues lo que hago es moverlo, tratar de despertarlo, le alcé la camiseta, le vi el costado y empecé a moverlo y a moverlo y a moverlo, y no me respondía y estaba teso como si estuviera muerto. Pero ahí mismo reacciono, mando a buscar al padre Jorge, y bueno, después que el padre Jorge viene, que es el segundo que lo ve, el padre se puso muy nervioso, reaccionó un poquito brusco, y ya de ahí Roque reacciona. Le manifestaron pues que tenía que aclarar la situación, lo que había sucedido. Intentó acercarse al Padre Superior, pero pues no se dio como una acogida, y frente a eso pues Roque comenzó a experimentarla como el rechazo, hasta el punto que se dirigió al oratorio a hacer el reclamo al Señor porque le había dado algo que le estaba trayendo inconvenientes. La sorpresa y la confusión dentro de la comunidad fue enorme. Nadie comprendía a ciencia cierta qué sucedía y tampoco sabían qué hacer. Entonces yo le vi las manos, estaban con sangre, y inmediatamente empezaron a pasar muchas cosas en mi cabeza, inclusive que él se había hecho eso. Llegó un momento en ese transcurso de la mañana de ese viernes en donde Roque tiene la oportunidad de hablar con el padre. El padre evidencia y testifica que es una experiencia de Dios, y pide que en la tarde, cuando estén todos los hermanos, sea aclarada. Comenzamos a comprender todo lo que se había dado esos 13 de cada mes, en donde Roque tenía esas agonías, en donde él estaba viviendo ya una experiencia muy espiritual, interna, en silencio. Era uno de las características y de los compromisos que él había pactado con el Señor. Nos compartió toda la experiencia, nos dejó muy desconcertados. Era comenzar a vivir verdaderamente la providencia de Dios y caminar en fe, porque eso en una comunidad tan nueva podría traer inconvenientes
por parte de la iglesia, ¿no? El reconocimiento, la aceptación, colocar todo eso en observación, pero pues igual si era una obra de Dios, pues Dios la sacaría adelante. Entonces el padre Jorge Alberto nos avisó que ese día en la mañana se iba con Roque para la curia a hablar con Monseñor Alfonso. Y nosotros nos fuimos para el seminario y el padre Jorge Alberto nos contó que les había ido muy bien, que Monseñor pues muy abierto y discernió todo lo que sucedió con Roque y pues efectivamente que era una experiencia de Dios. Días después Monseñor fue y nos hizo a nosotros toda una catequesis para que comprendiéramos que lo que el Señor estaba haciendo con Roque era toda una catequesis para que nosotros cayéramos en cuenta de que esta catequesis que el Señor estaba haciendo a través de la vida de Roque, de todo lo que le estaba pasando a Roque, era lo que debería vivir un verdadero y auténtico cristiano, estar unido íntimamente con Jesucristo en toda su entrega. Que en Roque se manifestó de una forma extraordinaria y exterior, pero que en cada bautizado también se debe vivir esta experiencia, ¿no? Después de toda la conmoción, se empezó a entender el misterio de los estigmas que Roque, por voluntad de Dios, llevaba en su cuerpo y todo comenzó a marchar con relativa naturalidad. Posteriormente, Roque empezó a contarle a sus hermanos de comunidad el proceso que llevó para recibir dicha gracia. Esta experiencia comienza el 13 de marzo del año 94. Roque solía quedarse los domingos adorando a Jesús Eucaristía hasta el momento en que comenzaba la Eucaristía a las 8 de la mañana en el santuario, y en este espacio, en este tiempo, se suscitaban manifestaciones del Señor. Muchas veces veía cómo en la Eucaristía se transformaba en el rostro del Señor Jesús. Y eso era lo que lo motivaba y lo que lo deleitaba a quedarse más tiempo en contemplación. Y a través de estas experiencias de los domingos en la Eucaristía, comenzó también a verlo cargando una cruz. Unido a esta manifestación en la Eucaristía, comenzó a tener sueños. Y en esos sueños el Señor le decía, le invitaba, le motivaba a que le colaborara cargando esa cruz. Roque veía el dolor del Señor, Roque percibía la angustia del Señor, pero también la necesidad. Y solo fue hasta el momento en donde, en una visión que tuvo del cielo, del infierno y del purgatorio, como el Señor le aclaraba que a través de esa misma experiencia y ayudarle con la cruz, muchas de esas almas que él veía allí, no solo de su familia, sino también de personas de la vida consagrada conocidos por él, que se estaban yendo no por los caminos del Señor, sino por los caminos de la perdición. Al aceptar esta experiencia, podían estas personas retomar el camino del Señor y podían salvarse. Y eso fue como la experiencia culmen para que Roque dijera que sí, después de 7 veces de haber sido invitado. Vivió esta experiencia 2 años, de 1994 a 1996, de los cuales 7 meses, desde el 13 de marzo de 1994 hasta el 13 de octubre del mismo año, fueron de experiencia interna, y 17 meses, desde el 13 de octubre hasta el 23 de marzo, de experiencia externa. Sus dolores físicos eran permanentes, y no podía estar mucho en contacto con las personas debido a que, cuando estaba cerca de alguien en pecado, se debilitaba y perdía sangre. Cuando vamos más o menos sobre la mitad del tratamiento, él me dice: Miriancita, no puedo volver a tu consultorio. Y yo sorprendida le digo: ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vas a continuar? Entonces me dice: no te puedo contar, pero más adelante te contaré. Entonces pues yo quedo un poco intrigada, sin embargo pues dando espera, porque él me dice que después me contará. Entonces sí, pasan los meses, me abordó otro joven de la comunidad y me dijo: se rompieron unas figuras del pesebre, a ver si tú que manejas el yeso nos las puedes arreglar. Yo le dije: claro, con mucho gusto.
Entonces yo guardé las figuras en una cajita y las dejé en el patio de la comunidad. Y yo me quedé compartiendo ahí un rato, como hacia las 2 de la tarde, que ya me pensaba venir para Villavicencio. Entonces golpeé para ir a sacar la caja y me encontré con la sorpresa de que la puerta estaba abierta, se abrió un poquito, pero no había nadie. Yo dije, buenas, nadie. Entonces yo dije, a mí me da pena entrar, aunque me pidieron un favor y ahí hay una caja con las imágenes, a mí me da pena entrarme porque no hay nadie. Sin embargo dije, bueno, me tengo que ir y la caja está ahí, yo entro y la saco. Incluso mentalmente le dije, ay Dios mío, perdóname, tú sabes que voy a sacarle la cajita para hacerle un favor, pero me siento mal. Entonces yo entré por este corredor y cuando ya me dirigí hacia el patio donde estaba la caja, sentí que alguien bajaba las escaleras. Entonces yo dije, me detengo y le explico a la persona que voy a sacar una caja. En ese momento era una escalera en caracol que hay ahí. Entonces yo empecé a ver las sandalias, luego vi una bufanda, luego vi unas manos con unos guantes sin dedos y yo dije, tan extraño en este calor, con esta bufanda, con estos guantes, ¿qué será? Oh sorpresa, cuando al siguiente paso ya veo a Roque. Cuando Roque me ve a mí, él se pone extremadamente pálido, se pone cianótico, esto es morado, él extremadamente pálido y sus piernas se doblan, se quebrantan las rodillas y él se va al suelo. Entonces yo me tiro a cogerlo por los codos, le digo, estás muy pálido, te vas a desmayar, ¿qué te pasa? Entonces él me dice, Miriam, lo que pasa es que cuando yo me encuentro una persona de sorpresa, así como trancado con la pared, cuando yo me encuentro una persona de sorpresa y está en pecado, yo me pongo muy mal. Entonces yo decía, pero yo en pecado. Entonces yo dije, eso fue alguien que entró y está en pecado. Y ese es el alguien. Entonces yo me volteé a mirar a ver quién había llegado y no había nadie. Me volteé a mirar por este otro lado y tampoco había nadie. Solos él y yo. Y para mi sorpresa en ese instante, a renglón seguido, viéndolo tan pálido, cianótico, empiezan sus manos, que tenían unos guantes blancos, sin deditos, pero blancos, empiezan a empaparse de sangre. Tenía días en los que sangraba más, en los que la experiencia se manifestaba de forma más fuerte y no solamente sangraban los estigmas de sus manos y pies, sino también el del costado y la corona de espinas. Se le veían unas cicatrices que en algunos momentos, dependiendo del tiempo, sobre todo en Cuaresma, podrían comprometer de lado a lado. En otros momentos sí se cerraban, pero pues igual siempre estaban abiertas, una herida abierta en donde sangraba todos los días en el momento de la consagración y aún más se abría un poco más pues por la cantidad de sangre que emanaban para el día viernes. De la misma manera pues las heridas que para los viernes se le abrían en los pies y se le abrían en el costado. Entonces las de las manos era algo constante de todos los días, por eso utilizaba guantes, pero las heridas que tenía en los pies y en su costado solo se abrían los viernes. Los otros días se veía era la línea como la cicatriz. Sí llegaron a causar impresión en tiempo de Cuaresma cuando la experiencia era muy intensa y se abrían mucho y sangraba mucho. Un día yo estaba muy mal, estaba pasando un momento muy difícil y entonces estaba contemplando la posibilidad de salir de la comunidad. Entonces ese día no recuerdo por qué terminamos Roque y yo solos en la casa. Entonces Roque me mandó llamar, me llamó, entonces yo subí al segundo piso y cuando él me mostró sus manos todas ensangrentadas, él tenía guantes puestos, entonces yo le dije que qué quería. Entonces pues yo como estaba tan mal pues no le contesté como de la mejor forma, no le pregunté de la mejor forma. Entonces él me dijo que le limpiara las manos, entonces fui abajo al primer piso, en un platoncito calenté agua, la tibié y me fui otra vez para arriba. Entonces le metí las manos en este platón y empecé a quitarle los guantes y cuando yo empecé a sentir esa sangre pegada en su piel y pasé las manos, mis dedos por donde estaban las llagas, fue impresionante porque sentía como el coágulo de sangre ahí y que si mi dedo se iba ahí como que se iba a hundir y lo iba a atravesar. Entonces yo empecé a llorar mucho porque pues sentía era la presencia de Dios allí.
Los médicos que lo atendieron afirman que era imposible que un ser humano sobreviviera perdiendo la cantidad de sangre que Roque perdía sin que le hicieran nunca una transfusión. Encontré un paciente con un síndrome anémico severo, tenía en ese momento una hemoglobina de 2.9 que es incompatible con la vida, tenía una marcado soplo en sus 4 focos, por lo cual se le hizo un diagnóstico de un síndrome anémico estudio, se le realizaron todos los estudios y ese día se encontraron heridas en sus manos y en sus pies. Fue el primer momento lo que se encontró en el paciente. Además, sus heridas en ocasiones se cicatrizaban demasiado rápido y cuando estaban abiertas no se infectaban. Presentaba en sus manos, en la región de la palma y en el dorso de las manos, cicatrices hipocrómicas, es decir, más blancas, que atravesaban sus 2 manos, y en sus pies igualmente 2 lesiones circulares regulares que nunca se infectaron durante los 7 meses que tuve oportunidad con él. En su espalda habían signos de flagelación y ocasionalmente se le encontraban heridas sobre su frente como si fuera la corona que tuvo de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia de los estigmas fue progresiva en el hermano Roque y fueron más intensas. La experiencia de la corona de espinas, en alguna oportunidad él alcanzó a recibirla más de 30 veces y obviamente eso implicaba que la intensidad implicaba que tuvo que pintarse el cuarto muchas veces porque la sangre quedaba esparcida por todas las paredes. Y era él postrado, experimentando cómo llegaba a su frente, a su cabeza una corona, experimentaba ese dolor, cómo emanaba la sangre y cómo rápidamente tenía que ser limpiado para nuevamente recibirla. Fue una de las experiencias más intensas y más bendecidas por Dios. Se hizo estudio a ver si había un problema de coagulación o algún proceso por el cual él estaba presentando ese tipo de sangrado espontáneo. Nunca se encontró. Lo único que sí, y lo que siempre he repetido, es que el nivel de hemoglobina de Roque era incompatible con la vida. Durante 7 meses él vivió con hemoglobinas menores de 2.9, nunca se dejó transfundir, nunca tomó medicamentos y aún así él estaba bien. En una oportunidad tenía el dolor en la mano y me dijo: retírate porque tengo que quitarme este guante y esto no lo pueden, esta llaga no la pueden contemplar. Entonces yo me retiré, ciertamente, pero me dijo: páseme una camiseta. Entonces yo le dije: mira, yo no te quiero dejar solo, déjame acompañarte, si quieres yo cierro los ojos y estoy contigo, pero no me digas que me salga. Entonces si quieres te pongo una ruana y debajo de la ruana te quitas el guante. Y él aceptó ponerse la ruana, se quitó el guante y me dijo: páseme una camiseta. Él tenía su maletica con su ropa y me dijo: páseme otra camiseta y páseme otra camiseta. Le pasé 7 camisetas de esas blancas de franela, 7 camisetas, y cuando sacaron las camisetas le dije: sacaron las camisetas. Empapó las 7 camisetas y luego le pasé un buzo de algodón perchado con capota, manga larga, que también se empapó. Como médica, pensar que científicamente no podía explicar todos sus hallazgos clínicos, no podía entender cómo esas heridas durante 6 meses y más con el nivel de sangre, de hemoglobina que él tenía, nunca se infectaron. Eso no lo puedo explicar médicamente, definitivamente es un misterio de fe que tenemos que compartir, mas no, científicamente no tengo
cómo demostrarlo porque todo el resto de sus exámenes eran normales. Había un padre vicentino que él estaba totalmente reacio a todas estas cosas, a todas estas experiencias. Entonces Monseñor le pidió el favor de que junto con Omar le llevaran la comunión. Entonces el padre le llevó la comunión, Omar iba llevando la velita. Cuando ellos llegan al cuarto y en el momento en que el padre le va a dar la comunión a Roque, en ese momento Roque recibe la corona de espinas. Entonces, claro, eso quedó salpicada la pared de sangre, la sotana del padre, y el padre a partir de ese momento creyó en la experiencia. Los sufrimientos que experimentaba también eran espirituales, como en los momentos de soledad absoluta que vivía en ocasiones. Esta situación de desierto, como la llamaban sus compañeros, llegaba a tal punto que al recibir la comunión ni siquiera la sentía en su boca. En alguna oportunidad nos encontrábamos orando el Santo Rosario y las vísperas, y de un momento a otro él perdía la noción del tiempo, del espacio y del lugar, y empezaba a llamar por el nombre a cada uno de nosotros, y a pesar de que nosotros nos acercábamos y lo tocábamos y él nos palpaba, él no podía percibir a ninguno de nosotros, lo que me hacía pensar que era una experiencia que se podía asociar a lo que vivió nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Comenzaba a sudar sangre, entonces también a través de los poros transpiraba, pero no era sudor, sino era sangre, y esa sangre junto con las de las manos y las de las heridas que estaban distribuidas en cada una de las partes del cuerpo, emanaban aceite y el olor a rosas. Asimismo, se encontraba en silla de ruedas y había momentos en los que estaba tan débil que debían ayudarlo a comer. Porque el Señor le pidió un sacrificio más, le pidió sus piernas. Entonces un buen día Roque ya no volvió a caminar. Todo esto lo soportaba gracias a su fe y su total confianza en Dios. Debido a esta experiencia muchas personas conocieron de Dios, se acercaron a Él, experimentaron de primera mano la presencia de un Dios vivo e infinitamente misericordioso. A lo largo de toda su experiencia, pues él preparó muchísima gente a la confesión, compartiendo con ellos. No se podría decir que son charlas, pero compartiendo una experiencia de Dios con la gente que se le acercaba, y de ahí pues él los iba preparando para que dieran ese paso hacia el sacramento de la confesión. Él me dice: Miriancita, yo le recuerdo que quien recibe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, esa comunión, en cambio de ser causa de salvación, se constituye en causa de condenación. Y yo pensé, ¿por qué me dice esto? O sea, yo muy desconcertada porque pues estaba como fuera de tono para mí, pues era un paciente. Entonces yo le dije: Roque, ¿es que yo estoy en pecado? Entonces él con su cabecita dijo: sí. Entonces yo le dije: entonces dígame cuáles son, porque la verdad yo no sé de qué confesarme. Entonces él me dijo: yo no te puedo decir, yo no estoy para eso. No se me concede el permiso de decirte cuáles son tus pecados, pero sí voy a orar por ti. Pero pídale a la Virgencita que ella le mostrará. La reflexión que yo hacía era: si este joven que recién me conoce se pone de esta forma, casi se desmaya, se priva por mi pecado y empieza a sangrar como lo vi sangrar, entonces yo ¿cómo tengo a Jesús? Entonces en ese momento yo logré entender que él tenía el don de ver, tenía el don y la gracia de ver el pecado en mi alma. Al siguiente domingo me fui nuevamente a la iglesia a participar de la Eucaristía, y cuando salí de la Eucaristía me encontré con Roque. Y entonces me dijo: Miriam, te recuerdo que quien recibe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, esa comunión, en cambio de ser causa de salvación, se constituye en causa de condenación. Yo dije: pero si yo me confesé el sábado, estoy en pecado. Y me decía. Entonces mientras yo me confesaba, Roque reparaba mi pecado y el pecado de todos los que se están confesando conmigo. 6 meses confesándome, y siempre que me lo encontraba me decía lo mismo. Pero yo puedo decirte que desde el mismo instante en que yo hice mi primera confesión bien hecha, mi vida cambió. Mi vida cambió. Yo nunca volví a ser la misma.
yo puedo afirmar que mi vida cambió en un antes y un después. La Miriam de hace 18 años no es la misma Miriam de hoy. Roque se entregaba y ofrecía todo su sufrimiento por amor a Dios y a los hombres. Ofrecía sus llagas por la conversión de los sacerdotes, por los jóvenes, por las familias y la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios a la cual pertenecía. Debido a esto empezó a arrebatarle muchas almas al demonio, por eso el mismo Señor lo llamaba mi ladroncito de almas y mi hostia viva. Es así como empieza a recibir ataques por parte del demonio que lo hacían sufrir y desestabilizaban el ambiente dentro de la comunidad, pero él lo recibía y soportaba con paciencia y abandono en Dios. Necesito vivir esto porque tengo tantas almas condenando y quiero que aportes como víctima expiatoria tu gran aporte. Eso comenzó a generar cierto temor, comenzó a desestabilizar la vida fraterna en la comunidad. Nos acostábamos, pero con el temor de pobre Roque. ¿Qué pasará esta noche? ¿Será visitado? En una oportunidad, después de que él recibió la comunión y salimos del cuarto, sentimos un estruendo y obviamente era una visita del maligno. Cuando abrimos la puerta encontramos a Roque colgado de la ventana con un lazo en su cuello, con la boca abierta y obviamente con la comunión en la lengua. El propósito de eso era impedir pues que él comulgara, pero particularmente de toda la acción del maligno era hacerlo desistir del propósito que Dios tenía con la manifestación. Yo iba pasando por un pasillo de la casa en el segundo piso y entonces en ese momento el demonio empezó a pegarle a Roque. Entonces en ese momento, cuando yo iba pasando por el pasillo, la tabla de la puerta salió volando y él quedó con la cabeza afuera y su cuerpo adentro del cuarto, y ahí fue cuando se le dañaron los dientes y él apenas se reía. Cuando yo vi eso, pues claro, yo me asusté y me fui, pero eso fue impresionante ver eso, ¿no? El superior le solicitó pues de que hablara con el Señor, pues para que los ataques no se dieran de esa manera, porque estaba desestabilizando la vida comunitaria, estaba generando mucho temor. Y el Señor le dio un cambio a esa experiencia. No quitó los ataques, sino que dispuso que los ataques se dieran ahora en silencio, y que eso pues generó un mayor riesgo, porque ya no sentíamos a Roque, y cuando íbamos a la habitación pues ya había sido atacado y ya lo encontrábamos golpeado, descompuesto, rasguñado. Todo eso lo permitía el Señor para eso, para que nosotros nos diéramos cuenta que así como existe Dios, también existe el otro, porque hay mucha gente que piensa que no. Siempre la presión del mal era: suelta lo que llevas en las manos, o sea que no siguiera viviendo la experiencia, porque le estaban siendo arrebatadas muchas almas. En una oportunidad, Dani, un muchacho que se llama Dani, que ya no está en la comunidad, Carlos Díaz, y creo que José Joaquín empezaron a empujar la puerta pues para entrar a auxiliar a Roque, y ellos nos decían que sentían una fuerza tan grande y no podían entrar. Nunca sentí el temor de estar allí acompañándolo, de recogerlo en los momentos en donde había sido atacado. Siempre me acompañó una paz y una tranquilidad, y yo considero que eso fue una obra de Dios, ¿no? El Señor le dijo eso a Roque, que nunca le pasaría a él nada que no fuera permitido por Dios. Y me decía: hermano, no se entristezca, cada ataque que el demonio le haga a uno y uno se lo gane es una bendición para uno, porque Dios lo va ayudando más, Dios lo va fortaleciendo más. Eran tan fuertes las golpizas que recibía que ya no tenía todos sus dientes completos. Cuando un día me llama Omar y me dice: Miriam, Roque recibió un ataque y la prótesis que tú le hiciste se partió. Yo dije: ¿cómo así? A mí eso me parecía supremamente extraño. Entonces no le suena como a cuento, como ¿qué será eso? Pero cuando el paciente uno lo ve y ve un trauma, pues uno se da cuenta que hay un trauma. Un trauma es una fractura o sí, una fractura generalmente. Entonces la prótesis superior
que era totalmente el metal, estaba totalmente doblada. Entonces yo le hice, después de esa prótesis, yo le hice más de 6 prótesis, pero una de esas la conservo. Y volvió y pasó lo mismo. Recibió un golpe muy fuerte y la prótesis resultó fracturada. Mira, aquí está fracturada y el metal está totalmente doblado. Esta es una normal y esta es la fracturada. De esta posición en forma de herradura, pasó casi a una forma recta, casi. Entonces le pregunté, bueno, Pablo, ¿tú qué crees que le pasó a esta prótesis? Y dijo, parece que le hubiera pasado un carro por encima. Pero así como era atacado, también recibía grandes regalos de amor de parte de Dios. Pero él siempre nos decía que San Miguel, Santa Teresa y el Padre Pío y lógicamente la Virgencita estaban muy cerca de él. Y en una oportunidad él sangró de tal forma que él prácticamente quedó sin fuerzas y Omar en esa mañana él estaba estudiando y él me lo compartió a mí. Cómo la Virgencita había llegado y le había cambiado los tendidos de su cama y le trajo unos tendidos que no existían en la comunidad. Una sábana de color amarillo con unas líneas oblicuas en color verde. Sábanas que yo desconocía, sábanas que él manifestó que las habían sacado del closet, pero pues igual yo era la persona que administraba, cuidaba, disponía de ese lugar y nunca las llegué a ver. Y que en el momento en que fueron puestas, yo vi y uno de los hermanos vio cómo resplandecían. La iglesia, al enterarse de que Roque estaba viviendo estas experiencias sobrenaturales, decide iniciar un acompañamiento y un estudio por parte de Monseñor Alfonso Cabezas, obispo de Villavicencio en este tiempo, y Monseñor Gregorio Garavito, obispo emérito de Villavicencio, con el fin de estar al tanto de la situación. Oí hablar de que algo raro está pasando en la comunidad del Restrepo. No quise animarme, adrede no quise. Yo no tenía ninguna curiosidad. Fue únicamente a ruegos del Monseñor Cabezas, que había llegado ya para reemplazarme, que acepté con cierto disgusto, cierta desconfianza. Pero en fin, obedecí. Nosotros no creíamos fácilmente, porque puede haber fenómenos también diabólicos. Yo simplemente consigné lo que buenamente captaba. Y dejé mi escrito ahí, mi documentación, sin ningún calificativo. Simplemente decía yo que era devotísimo de la Santísima Virgen María y de la Santa Eucaristía. De ahí yo concluía que la cuestión era diabólica, porque el demonio no puede aconsejar ni recomendar la devoción de la Virgen, porque la Virgen es su enemiga. Se constituyó una comisión para acompañar este fenómeno. Estaba el padre Moisés Rodríguez como canonista, estaba Monseñor, el obispo emérito de Villavicencio, Monseñor Garavito, estaba una doctora médica, una persona psicóloga. Más o menos estas personas fueron creadas para que visitaran a Roque, charlaran con él, tomaran nota, levantaran algún acta. Esa acta quedó. De manera que las cosas de Dios no se aceptan de buenas a primeras, sino que por permisión divina también, para ver que la iglesia no traga entero, sino que discute. Para dejar muy claro que la iglesia no es crédula. En marzo de 1996, Roque finaliza su misión entregándose, como el mismo Cristo, hasta la muerte. Tenía reconocida su muerte una semana antes de morirse. Nos llamó, o habíamos quedado de nosotros ir para Semana Santa. Y él nos llamó y nos dijo que si podíamos ir ese fin de semana, o sea, el sábado que él murió, que probablemente que ya no lo podían ver porque entraba en oración permanente.
Roque, unos días antes de su muerte, empieza a entrar como en agonía. Perdía el conocimiento, daba la impresión de una persona con ansiedad, es decir, respiraba profundamente y progresivamente podemos decir que se fue apagando, pero fue en un trámite como de unos 2-3 días. El paciente, un día antes de fallecer, sus heridas se cerraron sin ninguna explicación. Entonces, médicamente o científicamente no se explica las lesiones ni el cuadro anémico que el paciente tenía. Y finalmente hacia las 6:47 de ese sábado 23, Roque fallece. Yo me encontraba con él en la habitación, estaba en la cama, se levanta, respira profundamente, cruza las manos como queriendo abrazar algo y se recuesta nuevamente, y allí pues yo comienzo a impartirle primeros auxilios, pero al ver que ya no habían signos vitales, entonces le solicito a uno de los hermanos mayores que ya se estaban disponiendo para la Eucaristía que informen para que llamen a los médicos, y media hora después ya se determina clínicamente que Roque ha fallecido. En la pared precisamente del frente donde está el cuarto de Roque, se empezó a llenar de unas mariposas muy pequeñas, y el padre Sastoque nos dijo que observáramos ese fenómeno. Entonces alguien dijo que tal vez eran todas las almas que él había ayudado a salvar, porque eran unas mariposas pequeñas que no se habían visto jamás ahí en Restrepo. Como era la primera muerte que sucedía en la comunidad, no se sabía cómo tratarse. Yo organicé el traslado y todo lo demás, como se hace cuando muere un fraile dominico, y se reúne toda la comunidad en torno al moribundo y se canta la salve, se le encomienda a la Virgen para que lo lleve a Dios. La Eucaristía fue concelebrada por Monseñor Alfonso Cabezas, Monseñor Gregorio Garavito y varios sacerdotes de la región. Si lo enterrábamos en el cementerio local, de pronto lo podríamos someter a un abuso de ciertas personas exageradas en su devoción, que ya querían o podrían querer hacer expresiones que son reservadas para personas de santidad, ¿no es cierto?, reconocidas por la Iglesia. Se pensó entonces en sepultarlo en la casa, en la finquita de unas familias amigas muy cercanas a él, para mantenerlo lejos del pueblo, en cierta privacidad. Después hemos visto que eso pues, a él se le llevó cerca de la casa donde están los estudiantes de filosofía de la comunidad de la Inmaculada Concepción, en el Seminario San José. Con su entrega, con su donación, con su dolor,
fue un ejemplo y para mí fue, digo yo, como un árbol. Murió de pie y dando frutos. Hoy su tumba es visitada por muchas personas que compartieron con él o que han escuchado su historia. Mucha gente va en peregrinación a visitar la tumba de Roque. A pesar de que la iglesia no se ha iniciado un proceso ni de canonización, ni de beatificación, ni siquiera de como siervo, porque esos son los diferentes estadios que la iglesia hace. Por eso la comunidad religiosa no promueve ningún tipo de culto. La que tiene la última palabra en relación con eso es la iglesia. La comunidad no tiene la iniciativa de iniciar un proceso hasta que la iglesia no nos lo sugiera. Pero no podemos negar que hay mucha gente que va a visitar la tumba de Roque para hacer oración y para pedir favores a Dios. Efectivamente, hay mucha gente que tiene testimonios, desde grandes testimonios hasta muy pequeños y detallados testimonios de conversión, de sanación y de intenciones que han sido escuchadas. Pienso que esto es un regalo que Dios nos dio, especialmente a mi familia y a todos nosotros. Es la representación de los estigmas, que son simplemente es la fe la que nos mueve a creer en ellos. Explicaciones científicas podemos encontrar miles si queremos, aunque en el caso de Roque, vuelvo y repito, nunca un laboratorio fuera de la hemoglobina salió anormal, pero es la fe la que nos mueve a creer en este misterio, como lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Es una fe que tenemos nosotros los cristianos y que es una bendición los que pudimos compartir con Él. Él me ha enviado a confirmar esta espiritualidad, a reafirmar la espiritualidad, a decir que Él está en la iglesia que Él tiene en este mundo y sobre todo a darles fe a aquellos que no tenían fe. Ahora el deseo más grande que tengo es querer ser santo. Yo quiero llegar hasta donde está Él y Él es santo. Y para llegar hasta donde está Él, mi deseo grandioso es ser santo. Pero para eso quiero morir feliz. Y morir feliz es morir sonriendo.